¿Se allana el camino para un tratado de libre comercio con China? Hay quienes lo afirman, hay quienes se lo preguntan, hay quienes saben más que nosotros y nosotras. ¿Hay o no hay? ¿Habrá o no habrá? Germán de Agosto con nosotros. No me miren a mí. Ahora hacerse cargo. Pero bueno, vamos a contextualizar un poco este anuncio, que en realidad de anuncio tampoco tuvo mucho, porque si nos ponemos a empezar, lo que se anunció fue que se terminó el estudio de prefactibilidad que ha sido anunciado en septiembre, prometido para diciembre, y lo que conocimos ayer es que estaría terminado, pero no mucho más que eso. De hecho, explicitó que los ganadores y los perdedores, que son justamente lo que es más relevante de este punto de vista, todavía no se pueden comunicar, ni tampoco los números, porque justamente son sensibles, es información sensible. Así que sobre eso entonces vamos a repasar para contextualizar un poco qué es lo que implica nuestro comercio bilateral con China, y eso es lo que tenemos en la primera placa. Y ahí vemos cómo China en las últimas 2 décadas se convirtió justamente en nuestro principal socio comercial en materia de bienes. Lo que vemos es que hace 20 años más o menos simplemente era el 5% de nuestras exportaciones la que tenían destino el gigante asiático, y actualmente, ¿sí?, en el 2021, que es el último año que tenemos cerrado, ya estaba cerca del 30%, y en los datos que tenemos, que conocimos hace unas poquitas semanas, lo que tenemos es que en lo que va del año 2022, efectivamente la participación que tienen las exportaciones, las ventas de productos hacia China, son del orden del 30%. Esto es un poco la magnitud que tenemos. Estamos hablando de más de 3.300 millones de dólares, ¿sí? Justamente como a veces las cifras se pierden, lo ponemos en términos relativos y justamente relativos al total de exportaciones que tenemos. Así que esto es como un primer pantallazo a lo que implica para nosotros el comercio bilateral con China. Si ahora vamos a la segunda placa, lo que vemos es justamente, bueno, ¿qué es lo que le vendemos a China? Y ahí lo que vemos es que en realidad hay una concentración muy importante donde tenemos aproximadamente el 90% de los productos, ¿sí?, o los primeros 6 productos representan el 90% del total de las exportaciones a China, y son naturalmente productos de origen justamente agropecuario. Son justamente materias primas lo que tienen ahí, lo que tenemos justamente expresado en la placa que estamos viendo. Así que lo que tenemos es el 90% de nuestras exportaciones se concentran en esos primeros 6 puestos, y en particular lo que destaca, y que en particular aparte tuvo un dinamismo excepcional en los últimos meses, es la situación de la carne. Si nosotros miramos el último año cerrado, justamente casi la mitad de lo que le vendemos a China es carne bovina, y si lo pensamos de vuelta con los primeros 6 meses que tenemos información del 2022, esa cifra, ese guarismo asciende ya al 60%, y ha venido teniendo un crecimiento muy relevante en un marco donde también nuestras exportaciones totales han marcado récord, como hemos analizado en varias oportunidades. Uno se pregunta mientras te ve y te escucha qué pasa cuando se mira la otra parte del mostrador. Es decir, ¿qué nos vende China, digamos, que le vende China a Uruguay, y eventualmente qué podría vender si hubiera un tratado de libre comercio? Exacto, ahí estamos viendo, bueno, qué es lo que va de acá para allá. Cuando nosotros pensamos lo que viene de allá para acá, lo que tenemos es que China hoy por hoy representa más o menos el 22% de las importaciones totales que tenemos, y está ahí cabeza a cabeza justamente con Brasil. Y en particular, el grueso de lo que le vendemos son justamente productos tecnológicos. Eso sería el primer ranking. El grueso de lo que le compramos a China. De lo que le compramos, exactamente, estamos mirando las importaciones, así que tenemos productos tecnológicos, también tenemos insumos químicos para el agro, y también tenemos calzado y vestimenta. Ese es el top 3 de las cosas que nosotros le importamos a China, con los datos tanto cerrados al 2021, y lo mismo confirman los datos en el acumulado del semestre, y eso supone que no solamente es nuestro principal socio comercial cuando miramos qué es lo que va para allá, sino también cuando miramos qué es lo que viene. Esa es un poco las dos caras, justamente como decías vos, Tincho, del mostrador, y lo que tenemos que pensar a la hora justamente, bueno, de anclarnos y decir, bueno, si bien toda esta información por ahora es confidencial, como dijo el presidente, por eso estábamos hablando que es un anuncio entre comillas, bueno, ¿qué insumos tenemos como para tener una referencia de cuáles pueden ser los ganadores y cuáles pueden ser los perdedores? Efectivamente, esto ya nos da una pista, porque obviamente estas cosas se van a profundizar. Pero la Cámara de Industrias, que es una gremial de gremiales, justamente en diciembre presentó un estudio, también una suerte de estudio de prefactibilidad para acompañar todo este proceso. Y ahora vamos a ver en la tercera placa, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando le preguntan a todas las ramas industriales que están nucleadas en torno a esta Cámara, bueno, cómo visualiza el impacto de un eventual tratado de libre comercio. Y como vemos, hay una zona importante en el medio que es justamente neutro,
¿sí? Tenemos un 42% que lo ve como algo positivo o muy positivo, pero también tenemos justamente casi un 30% que ve que los eventuales efectos o impactos que pueda tener un tratado de libre comercio efectivamente pueden ser perjudiciales o pueden ser muy perjudiciales. ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué significa un tratado de libre comercio? Porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. ¿Por qué puede ser negativo para algunos sectores? Porque pasarían a competir con justamente productos que vienen de China y que entran con facilidades comerciales. Esa sería como la síntesis de por qué justamente hay industrias que hoy no están siendo o no se están viendo amenazadas justamente por los productos chinos, pero que efectivamente, a la luz de lo que podría ser un acuerdo comercial de esta naturaleza, efectivamente podrían ser completamente desplazados porque las condiciones de competitividad que tienen no son suficientes, ¿sí?, como para compensar el ingreso de un montón de productos en condiciones favorables, que eso es justamente lo que hace un marco normativo como este. Ese es un poco el resumen de lo que tenemos. Si nosotros pensamos ahora y analizamos de vuelta con este informe, lo que vemos en la próxima placa tiene que ver, bueno, ¿cuáles son actualmente hoy las principales dificultades que presentan las empresas a la hora de vincularse comercialmente como China? Y como ves, lo primero que tenemos con casi la mitad es justamente los aranceles, justamente es el costo que tenemos cuando pensamos en el comercio bilateral, y eso hoy es una dificultad. Nosotros estamos entrando con condiciones desfavorables al mercado chino, por ejemplo, en relación a economías competidoras como son Australia o como son Nueva Zelanda. Entonces, lo mismo aplica a la inversa, es lo que responde justamente a tu pregunta. Ahí está. Después también tenemos, bueno, las contrapartes confiables a la hora de negociar. ¿Por qué ha llamado la atención, o me llama la atención eso de leer que las contrapartes confiables o encontrar una contraparte confiable puede ser una dificultad? Y es una dificultad que, bueno, no es tan acuciante, pero efectivamente se ve que tiene que ver con las experiencias que han tenido y que justamente complican una marco de interacción donde en el fondo lo que subyace también es la confianza. En definitiva, lo que tenemos es una acumulación de experiencias que justamente han tenido las empresas, que a la hora de sintetizarlas simplemente en una lista que no es taxativa de la situación, justamente lo ponen como una condicionante en relación a, de vuelta, estamos pensándolo a nivel de empresa. Esto es una encuesta que se hace dentro de las empresas que forman parte de la Cámara de Industrias. Después tenemos habilitaciones y registros, tenemos también las barreras sanitarias, obviamente todas las que son aspectos culturales o vinculados al idioma, y después tenemos otros aspectos vinculados a logística o distintas legislaciones, un montón de marcos normativos que dificultan justamente el comercio. Entonces, ahora sí, en función de todo este marco que leímos, podemos volver sobre este estudio y en la próxima placa lo que vamos a empezar a ver es lo que identificó la industria cuando hizo el relevamiento a la interna de cuáles podrían ser los sectores que justamente tienen que defenderse en relación a las posibilidades de tener un tratado comercial porque justamente son sensibles. Este es el área en la que se ve amenazada, ¿sí? Y ahí tenemos obviamente toda la que son industrias metalúrgicas, industrias automotrices, el calzado, lo textil y la vestimenta, que en particular resalta que ahí es donde están potencialmente los mayores perdedores, justamente porque vos tendrías un ingreso a precios mucho más baratos de productos que compiten con lo que nosotros producimos. Ahí volvemos a responder la pregunta original. Obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de más cosmética o de cuidados personales, las curtiembres, ¿sí?, plásticos, siderurgia y vidrios. Esto es para la Cámara, de vuelta, esto es un relevamiento que hizo la Cámara justamente para acompañar este proceso, y lo que les digo es que estas son las industrias más sensibles que justamente tienen que procurar estrategias defensivas ante los eventuales avances que pueda tener este proceso, que de vuelta lo único que tenemos es un estudio de prefactibilidad, no tenemos las conversaciones empezadas. Y si ahora, para complementar la foto, y ya cortamos por ahí, vamos a la placa siguiente, bueno, tenemos la otra cara que son las industrias ofensivas. Eso quiere decir que son las industrias que potencialmente se beneficiarían de que se materialice un tratado de libre comercio. Y ahí obviamente tenemos lo que son los molinos arroceros, tenemos lo que son los frigoríficos, los lácteos y también los vinos, que hoy podrían ser un mercado que no está presente para Uruguay, pero efectivamente se podría abrir a partir justamente del tratado de libre comercio. Y después las industrias que son neutras, donde más o menos lo que pueden ser las desventajas que se derivan del acuerdo y las ventajas potenciales que pueden obtener no hacen la diferencia, como que se netean puntualmente. Entonces, dado que no tenemos la información oficial, ¿sí?, porque explícitamente se manifestó como confidencial y sensible, lo que podemos es anclar nuestro razonamiento pensando en el insumo que tenemos, en el insumo más reciente, porque de hecho esto ya se había hecho varios años atrás, cuando empezaron las negociaciones en el año 2016, cuando empezaron las primeras suscripciones a distintos tipos de acuerdos, justamente encaminando un camino como el que hoy se podría
llegar a materializar. Y simplemente para terminar, recomendar nomás, justamente hoy lo que estábamos haciendo o viendo anteriormente, era cómo los distintos actores de la sociedad y del gobierno y del sistema político iban evaluando qué tan beneficioso o qué tan perjudicial es. Y eso, si buscan en YouTube, hay un encuentro que hizo justamente la Facultad de Economía donde nucleó a un montón de actores. Estaba el PIT-CNT representado, estaba la ARU, la Asociación Rural, estaba CEDUR, ¿sí? Estaba Amigos de la Tierra, un montón de actores que justamente en el marco de algo tan relevante como puede ser un tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial, con la potencia hegemónica, podemos argumentar que estamos ante el siglo chino. O sea que realmente también acá estamos dejando por fuera todas las cuestiones geopolíticas sobre que incluso miembros de la coalición advirtieron. Pero eso es un buen marco de debate porque están representados justamente todos los actores que forman parte de alguna manera de lo que es la discusión pública, tanto del sector empresarial, del sector político, como del sector social.